Hola a todos, mi nombre es María Elena García Figueroa, estudiante de la Universidad de Oriente, Núcleo de Bolívar, Unidad Experimental Puerto Ordaz, UEPO. Bienvenido a este canal en donde les estaré hablando sobre el qué son bases de datos en Microsoft Access, entre otros conceptos que serán de su interés debido a que el manejo de estas herramientas juegan un papel verdaderamente importante en diferentes áreas, como la cual lo es recursos humanos. Por ejemplo, este tipo de informaciones nos van a ayudar a almacenar datos de manera segura, ordenada y responsable en computadores de una empresa. Bases de datos. A continuación en imagen podemos observar el ejemplo de una base de datos y sacamos la conclusión de que es una herramienta para recopilar y organizar información. En la base de datos se puede almacenar información sobre personas, productos, pedidos o cualquier otra cosa. Esta nueva modalidad es de un uso efectivo en las empresas, ya que nos garantizan la integridad en el resguardo de datos. Actualmente, gracias al desarrollo tecnológico en los campos de informática y electrónica, las bases de datos están en forma digital, facilitándonos así a resolver muchos problemas que surgían a raíz de la gran cantidad de información que se manejaba en la actualidad o se maneja en la actualidad. Pasamos a la siguiente página en donde nos encontramos el Microsoft Access, ¿verdad? Y entre lo podemos definir como un sistema de gestión de bases de datos, uno más que está incluido en el paquete de programas de Microsoft Office. Es igualmente un gestor de datos, ¿verdad? Que nos ayuda a recopilar información relativa a un asunto o propósito particular, como el seguimiento de pedidos de clientes o el mantenimiento de una colección de músicas. Si la base de datos no está almacenada en un equipo o solo están instaladas en partes de la misma, puede que se deba hacer un seguimiento de información procedente de varias fuentes en orden a coordinar y organizar la base de datos. Pasamos a las partes de una base de datos en Microsoft Access. Entre ellas nos encontramos con las tablas, como lo observamos en la figura. Una tabla de una base de datos es similar en apariencia a una hoja de cálculo, en cuanto a que los datos se almacenan en filas y columnas. Como consecuencia, normalmente es bastante fácil importar una hoja de cálculo en una tabla de base de datos. La principal diferencia entre almacenar los datos en una hoja de cálculo y hacerlo en una base de datos es la misma forma de organizar los datos. ¿Cómo está estructurada? Podemos decir que cada fila de una tabla se denomina registro. En los registros es donde se almacena cada información individual. Cada registro consta de campos, al menos uno. Los campos corresponden a las columnas de la tabla. Por ejemplo, puede trabajar con una tabla denominada empleados, en la que cada registro, fila, contiene información sobre un empleado distinto y cada campo, columna, contiene un tipo de información diferente a como lo es el nombre, los apellidos, la dirección o similares. Los campos deben de configurar con un determinado tipo de datos, ya sea texto, fecha, hora, numérico o cualquier otro tipo. Pasamos a la siguiente página y nos encontramos con consultas. ¿Qué son las consultas? Pues nos dicen que en Microsoft Access
son las que verdaderamente hacen el trabajo en una base de datos, ya que pueden realizar numerosas funciones diferentes. Su función principal, la más común, es recuperar datos específicos de las tablas. Los datos que desean ver suelen estar distribuidos por varias tablas y gracias a la consulta pueden verlos en una sola hoja de datos, puesto que normalmente no desea ver otro tipo de registros a la vez. Las consultas les permiten agregar criterios para filtrar los datos hasta obtener solo los registros que se deseen. Hay dos tipos básicos de consulta. Encontramos el de selección y las de acción. La consulta de selección simplemente recupera los datos y hace que estén disponibles para el uso. Los resultados consultas pueden verse en pantalla, imprimirse, copiarse o al portapapel, o también se pueden utilizar como origen de registro para un formulario o un informe. Cuando hablamos de formularios en Microsoft Access, nos dice que los formularios básicamente se conocen como pantallas de entrada de datos, o sea, son las interfaces que se utilizan para trabajar con los datos y a menudo contienen botes de comando que ejecutan diversos comandos. Se puede crear una base de datos sin usar formularios, editando los datos de las hojas de las tablas. No obstante, casi todos los usuarios de base de datos prefieren usar formularios para ver, escribir y editar datos en la tabla. Los formularios también nos permiten controlar la manera en que otros usuarios interactúan con los datos de la base de datos. Por ejemplo, puede crear un formulario que muestre únicamente ciertos campos y que nos permitan la ejecución de determinadas operaciones solamente, favoreciéndonos en la protección de datos y facilitándonos la entrada correcta a los datos. Pasamos a los informes que nos dicen que estos sirven para resumir, presentar los datos de las tablas y pues normalmente un informe responde a preguntas específicas como cuánto dinero se ha facturado un cliente en el año o en qué ciudades están nuestros clientes. Cada informe se puede diseñar para presentar la información de la mejor manera posible. Nos dice que un informe se puede ejecutar en cualquier momento y siempre se reflejará en los datos actualizados de la base de datos. Los informes suelen tener un formato que nos permite imprimirlos, pero siempre se puede consultar en la pantalla, explotar a otro programa o enviar hasta un correo electrónico. En la opción de macro nos indica que es una herramienta que nos permite automatizar tareas frecuentes. Se pueden utilizar en formularios, informes y controles. Y una macro consta de acciones, ya que la mayoría de las acciones requieren de argumentos. Pasamos a la siguiente página en que encontramos los módulos como parte del Access Micros. Nos dice que es una colección de declaraciones, instrucciones y procedimientos que nos permiten agregar funcionalidad a la base de datos y son utilizados básicamente por formularios, informes, entre otros. Estos pueden ser ya sea módulos de clase o módulos estándar. En las relaciones del Microsoft Access encontramos que pues es común que informaciones de una tabla estén asociadas con informaciones de otras tablas. En este caso podemos establecer una relación entre dos tablas. Es a través de la relación el que Access consigue a partir de informaciones en una tabla obtener informaciones registradas en otra tabla. Como conclusión podemos sacar de que una base de datos nos ayuda a tener de manera organizada datos ya sean de una empresa.
ayudándonos así a solucionar problemas. En la actualidad ha avanzado de manera magnífica la tecnología. Ya esta nos ha ayudado a seguir avanzando y a evitarnos problemas con el pasar del tiempo. Pues prácticamente cualquier base de datos, entre ellas existen 4 elementos que son esenciales en ella. En ella podemos conseguir las tablas, consultas, informes y formularios. Todos son indispensables y necesarios, ya que las tablas nos permitirán almacenar datos. Con las consultas podremos hasta acceder a los datos almacenados, ordenarlos y filtrarlos por diferentes criterios. Pues gracias por su atención y espero que les haya gustado la exposición, hayan entendido y aprendan a analizar un poco más sobre el tema. Que pasen buen día.